¿Alguna vez te has preguntado qué se puede ver acá, donde comienza el mundo? Donde comienza el mundo se puede ver el futuro. Sueños, visiones, certezas que nos guían. La fuerza de nuestra gente, que cree, que crece. Donde comienza el mundo tomamos desafíos y oportunidades y nos hacemos cargo. Sabemos que esto es solo el comienzo, que desde Chile podemos ver el futuro y nos importa. Año en que como ProChile cumplimos 5 décadas incentivando las exportaciones de nuestra amplia y diversa oferta, les damos la más cordial bienvenida a Enexprotec, encuentro exportador orientado a fortalecer el comercio internacional de servicios de Chile, en particular las empresas nacionales de base tecnológica. Me gustaría saludar y agradecer muy especialmente a las autoridades que nos acompañan esta mañana. A la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverría Escudero, buenos días. A la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa Riveros. Al director general de ProChile, Ignacio Fernández Ruiz. A quienes participan de la mesa de servicios del Ministerio de Hacienda. Y las y los directivos de las instituciones privadas sectoriales, quienes nos apoyan en la organización de este importante evento. Chiletec, Mejor Industria TI, MITI, Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, FinTech Chile, InsurTech Chile, Asociación Logística de Chile, ALOC Chile, Fundación Conecta Logística, Asociación Gremial de Empresas de Tecnologías en Educación de Chile, AGTEC, la Cámara de Comercio de Santiago y Agrotec Chile. De manera muy especial, saludamos y agradecemos la presencia de los 33 invitados internacionales que nos acompañan, de los mercados de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, México, Estados Unidos y España, además de nuestros representantes de las oficinas comerciales de ProChile en el extranjero, de Ciudad de México, Lima, Miami y Nueva York. También a las startups, scale-ups y empresas de la industria tecnológica chilena que participarán activamente de este encuentro. Queremos saludar también a quienes nos acompañan conectados vía streaming a través del sitio web de ProChile. Tengan todos ustedes muy buenos días. Para dar inicio a Enexprotec, me gustaría dejar con ustedes a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverría Escudero. Muy buenos días a todos y a todas, subsecretaria, directora, a todo el equipo de ProChile y a todos los empresarios y sobre todo emprendedores de base científica tecnológica. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a este lugar tan bonito. Yo no sabía que lo prestaban para evento o que lo arrendaban, así que lo anotamos como posibilidad. Algunos podrán preguntarse qué tiene que ver el Ministerio de Ciencia y Tecnología con una actividad destinada a hacer rondas de negocio y fomentar las exportaciones de servicios chilenos. Bueno, muchas cosas, y déjenme contarles por qué. Chile ha avanzado en los últimos años de manera sustantiva en generar un ecosistema de ciencia y tecnología que es cada vez más robusto. Y esto significa cosas muy concretas. Hoy día tenemos
más de 450 programas de doctorado a nivel nacional. El número de doctores ha aumentado sustantivamente en los últimos años, y de ahí más de 18.000 personas con grado de doctorado. Y por supuesto no todos ellos trabajan en la academia, sino que una parte importante está o en la industria o pensando en transformarse en emprendedor. Y de hecho, cuando miramos el crecimiento que han tenido los emprendimientos de base científica tecnológica, entendido como aquellas industrias, empresas que se basan esencialmente en la generación de nuevo conocimiento, vemos que su crecimiento ha sido exponencial. Nosotros tenemos un concurso que probablemente varios de ustedes conocen, se llama Startup Ciencia, donde las postulaciones se multiplican por 2 todos los años, lo que quiere decir que hay una masa de personas pensando en cómo transformar este conocimiento en empresa o en el proceso de ya realizarlo, y por lo tanto que requieren de recursos. Y de ese universo, 1/3 están vinculados al área de la inteligencia artificial y el otro 1/3 está vinculado a las áreas de la biotecnología, asociada esencialmente a prestar servicios a otras industrias, minería, acuicultura, agro, ¿verdad? El otro 1/3 es más disperso. Pero esto nos habla de un ecosistema, de nuevo, donde la ciencia y la tecnología está siendo capaz de salir de las fronteras de la academia y se está transformando en negocio y está contribuyendo a fortalecer la productividad de nuestras empresas, está contribuyendo a esto que algunos llaman diversificación productiva, que es una forma elegante de decir necesitamos más que minería, agricultura y vinos, necesitamos también empresas basadas en conocimiento, y de eso se trata. Ahora, no basta con que fomentemos que estas actividades ocurran. Necesitamos leyes que lo promuevan. Estamos tramitando una ley de transferencia de tecnología precisamente para aquello, para que se puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo, como lo hacen los países desarrollados. No basta con apoyar a estos emprendimientos y entregarles herramientas para formar mejores directorios o para generar redes, que son cosas que hacemos, sino que también el posicionamiento internacional es fundamental. Porque, y no hay que decirlo con vergüenza, todavía muchos creen que es de país desarrollado, es de Estados Unidos o de Europa generar servicios tecnológicos avanzados. Y la verdad es que no, porque en Chile hay muy buena tecnología desarrollada en Chile por chilenos y con potencial exportador. Y eso es parte de lo que hacemos desde el gobierno también, y es por eso que cuando, si se fijan en las distintas giras que hace el presidente Gabriel Boric, llevamos a emprendedores, visitamos lugares de investigación, precisamente para empezar a posicionar a Chile como un hub o un polo, al menos, de creación de conocimiento altamente sofisticado en Latinoamérica y con un potencial productivo importante. Ahora, no es voluntarismo, en inteligencia artificial somos sin lugar a dudas pioneros latinoamericanos, el último índice de inteligencia artificial así lo señala. En el ámbito de la biotecnología asociado a industrias tradicionales de nuestro país, sin duda hemos logrado avances sustantivos. Necesitamos que esto siga creciendo, necesitamos que ocurra desde el impulso que podemos hacer desde el gobierno, en posicionar, en mostrar, en fomentar, pero necesitamos también que ocurra de la mano precisamente de esos empresarios. Necesitamos que sean los emprendimientos de base científica tecnológica chilenos, que den la cara por nuestro país también, que se presenten afuera, que ocupen esos espacios, que lo hagan con hambre, con ambición, con intenciones de llegar a la luna, decimos en ciencia, pero realmente apuntando a lo más alto, porque las capacidades existen, la voluntad política de aportar y de ayudar está, y las oportunidades son infinitas. Desde Chile podemos comernos al mundo, yo estoy convencida de eso. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que sea una exitosa jornada de reuniones y de negocios. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Echeverri por sus palabras y tal como le indicó, su presencia nos da cuenta de la importancia que tiene para nuestro país este sector y el apoyo a la internacionalización de sus empresas, que le dan esta diversidad y esta sofisticación a nuestra canasta exportadora. Siguiendo entonces con nuestro programa, a continuación dejo con ustedes a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa Riveros. Bueno, muy buenos días aún, entiendo, sí. Buenos días a todos y todas.
Bueno, es un honor realmente estar aquí. Quisiera comenzar saludando a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, que nos honra con su presencia hoy día. Acá, muchas gracias por estar acá. Al director general de ProChile, dueño de casa, ¿cierto?, Ignacio Fernández. A quienes componen el panel que se llevará a cabo en unos minutos también, y a todas las personas que nos acompañan en este evento. Quienes estarán en la Rueda Internacional de Negocios durante la tarde también. Y entiendo que están aquí también quienes vinieron al diálogo sobre innovación financiera, así que muy bienvenidos también los que están acá, sé que han viajado del resto de los países de la Alianza del Pacífico, así que muchas gracias. Y quisiera agradecer también la invitación a dar unas palabras, ¿cierto?, desde el punto de vista de la Subrey hoy día en Enexprotec, que es un sector de la economía, como bien dijo la ministra, que hemos estado mirando muy de cerca en nuestro gobierno y también en los últimos años, porque está relacionado a la exportación de algo intangible que es tan importante para las sociedades, que es el conocimiento. Y el conocimiento genera un valor agregado desde el punto de vista de la producción de cualquier cosa, el conocimiento, la creatividad, que son invisibles, pero son tan importantes, digamos, para ser un país también que cree cosas nuevas, ¿sí? Y eso es lo que desde nuestro gobierno también queremos impulsar en la economía, un país también que dé un salto en productividad, porque ese es el diagnóstico que tenemos transversal, es que ha estado estancada en los últimos 15 años. Y es justamente el conocimiento el que nos ayuda a dar un salto en ese sentido. Y desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales estamos buscando articular justamente la política comercial con el desarrollo económico nacional, de manera que permita aumentar la productividad, también aumentar la inclusión, que es otro de los desafíos que tenemos, y también aumentar la sostenibilidad. Uno de los énfasis, de hecho, de nuestra política comercial es la diversificación. Un país que tiene una canasta exportadora más diversa también muestra que sabe hacer cosas distintas. Y en este sentido, los servicios exportados han mostrado un desempeño que nos pone muy contentos. De hecho, la oferta exportable de servicios tiene altos grados de sofisticación y complejidad, lo hemos estado observando, midiendo, sabiendo qué es lo que estamos exportando ahí, y estamos exportando conocimiento desde Chile. En el periodo de enero a septiembre de este año, los envíos de servicios escalaron hasta los más de 2.000 millones de dólares. Esto significa una expansión del 22% comparado al igual periodo del año pasado. Y es entonces uno de los sectores productivos que más creció. Y se exportaron 192 distintos tipos de servicios. Entre ellos desarrollos de software, servicios financieros también, entre otras cosas muy increíbles, ¿sí? Y en 120 de estos servicios se anotaron alzas en las ventas en el exterior. De esos 192, 120 incrementaron. Chile ha asumido compromisos en distintos acuerdos internacionales respecto a este tema y ha liderado muchos de ellos. En general, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio tenemos el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y Chile forma parte de este, junto a muchos otros países, entre los cuales está Canadá, México, Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros, no los voy a leer todos, sino es mucho. También uno de los aspectos claves en los que Chile ha buscado beneficiarse es el potencial acceso a los mercados internacionales para empresas chilenas de base tecnológica, de diversas áreas, investigación y desarrollo, servicios de computación, procesamiento de datos, entre otros. Y esto ha ayudado al desarrollo de la industria nacional de
muchos servicios. También pasa que muchos de los sectores tradicionales, como decía la ministra, ¿cierto?, el sector minería y agroindustria, tienen a su vez proveedores de servicios para esas empresas. Y esos proveedores hoy día están exportando y están agregando conocimiento a nuestra economía. Así que hay que aprovecharlos también y apoyarlos para su internacionalización. Hemos avanzado hacia una mayor provisión de servicios en el extranjero a través del movimiento también de personas naturales con propósitos de negocios, incluyendo disposiciones para facilitar el traslado de los profesionales. Eso se acuerdan con los países y en eso también estamos trabajando para hacer más fácil también el movimiento de nuestros profesionales, de nuestros empresarios. Otro logro fundamental es el reconocimiento mutuo de títulos profesionales. Eso también facilita básicamente el comercio de servicios. Y también la garantía de que los proveedores de servicios puedan ingresar físicamente para prestar sus servicios en los países del bloque de la Unión Europea. También, en materia de economía digital, fuimos parte creadora, fundante del Acuerdo de Asociación de Economía Digital, DEPA, en el año 2021, junto a Nueva Zelanda y Singapur. Posteriormente, el año pasado ingresó Corea, y junto a esos grandes países, ¿cierto?, hemos desarrollado un acuerdo en este ámbito, en el ámbito de la economía digital. Este es una innovación también en términos de acuerdo, en un ámbito que no estaba tomado en ningún acuerdo, y de hecho ahora muchos países quieren sumarse a este acuerdo. También en el ámbito bilateral, la prestación de servicios se ve beneficiada por los convenios de doble tributación. En eso también Chile ha impulsado muchísimos convenios de doble tributación, 37 en específico. Recién el año pasado, de hecho, firmamos un convenio entre Chile y Estados Unidos por este tema. Eso también facilita el intercambio de servicios. Y la mayor certeza fiscal, gracias, Ignacio. Algo de alergia. La mayor certeza fiscal en este ámbito proporciona los convenios de ayuda a las empresas chilenas que ofrecen servicios más competitivos en el exterior. En todos estos países, cité Estados Unidos, pero también está España, Ecuador, México, Paraguay, Perú. Constantemente, además, se están modernizando estos acuerdos de doble tributación porque las mismas legislaciones van cambiando y estamos también trabajando en eso. Lo anterior también es posible porque tenemos una institucionalidad que también lo permite. Negociar esos acuerdos de doble tributación también se facilita con estas instituciones. Y ayer hubo unos economistas que ganaron el premio Nobel por su aporte a cómo las instituciones ayudan al desarrollo económico de los países, así que hay que cuidarlas. Eso. Lo anterior también promueve un ambiente de negocios más atractivo, establece estímulos para la inversión y para la economía nacional. Y finalmente, para terminar, en los organismos multilaterales también estamos abordando estas temáticas, están apareciendo sistemáticamente en los últimos años, en el fondo como una oportunidad, pero también como una preocupación de qué manera vamos a hacer que este ámbito también no aumente las brechas entre países ni al interior de los países. Por lo tanto, tenemos un desafío en términos de inclusión que no se nos puede olvidar, y por eso es actividades como esta que ayudan a difundir esta temática, a escuchar también a los emprendedores y emprendedoras, nos ayuda a crecer de manera más equitativa y justa. Aún sigue existiendo esta brecha y por eso queremos también desde el multilateralismo poder dialogar y ponernos de acuerdo en estos temas. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria.
Y así, con mayor productividad, mayor inclusión y mayor diversificación, estamos unidos los diferentes ministerios en pos del mismo objetivo. Para continuar con el programa, dejo con ustedes al director general de ProChile, Ignacio Fernández Ruiz. Hola, yo voy a hablar desde acá, voy a ser como más populista, ¿no? Y quisiera partir agradeciendo a la ministra, agradeciendo a la subsecretaria por supuesto por las palabras, me dejan la vara muy alta para esta presentación, pero sobre todo por el apoyo y por la presencia, y agradecer por supuesto a todo el equipo de ProChile, distintos departamentos, instituciones de ProChile que han trabajado en la organización de este evento. Me dicen que me suba esto un poco, que me siento como Chayanne. Pero sobre todo agradecer a los que nos están visitando desde 33 empresarios que nos están visitando de distintos 11 países de Latinoamérica, Estados Unidos, España, y también a los panelistas que van a estar ahora haciendo este podcast muy interesante. Yo pido un aplauso para los que nos visitan. De verdad, muchas gracias. Y quiero ver si esto funciona. Está funcionando. Quiero empezar a contarles, sobre todo a los que nos visitan, un poco de qué se trata esto que estamos haciendo. Y Chile un poco, ya lo decía la ministra, ¿no? Que hemos sido en estos temas, en los temas relacionados con empresas de base de tecnología, con tecnología en general, con economía digital, hemos sido bastante pioneros y nos gusta y nos sentimos orgullosos de eso. Y me gustaría contarles un par de cosas. Chile fue muy pionero en todo lo que tiene que ver con la red de 5G a nivel nacional. Chile es un país largo, más de 4.000 kilómetros de longitud, ¿no? Pero así y todo hemos sido capaces de dar cobertura nacional, lo que es un logro internacionalmente muy relevante. Hoy día tenemos el tercer internet más rápido del mundo según los distintos organismos internacionales, lo que es un logro muy potente también. Hoy día tenemos un cable, que yo lo encuentro increíble esto, un cable que va al cable Humboldt, que va desde Chile hasta el Asia-Pacífico, ¿no? Hasta el Asia-Pacífico. Son 14.800 kilómetros de cable. Yo no tengo ni idea cómo se hace, ustedes son los expertos en esto, pero es impresionante y eso hace de Chile un hub a nivel de innovación y tecnológico, ¿no? Muy potente. Chile fue pionero el año 2010 en una aceleradora del Estado, ¿no? En Startup Chile. Es un programa que hoy día es copiado por basado también por otras 50 economías del mundo. Y hoy día, como lo decía la ministra, somos de los principales países en los rankings internacionales en términos de innovación en Latinoamérica. Por tanto, nos sentimos muy contentos y eso es lo que lo que ustedes van a ver acá. Ahora, dejen contarle, y le prometo que no va a ser muy largo, pero contarle un poco la historia de lo que queremos plantear acá desde lo que nos integra, ¿no? Finalmente los países somos los seres humanos que estamos acá, pero también somos la geografía en la que vivimos, ¿no? No sé cuánto han podido viajar ustedes con esta agenda apretada que los tenemos, pero si pudieran viajar por Chile, se darán cuenta o se podrán dar cuenta que tenemos... ¿Tengo que apretar esto para que salga o no? Sí. Ah, no, todavía no, lo voy para atrás. Quizá Andrés, manéjalo tú mejor, ¿no? Ya. Que ahí queremos mostrar unas imágenes que no sé si habían. Pero en el fondo la geografía un poco potencia a los países, ¿no? Los marca. Y Chile tenemos esta cordillera de los Andes, al norte tenemos estos desiertos, el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, tenemos el Océano Pacífico, al sur los hielos patagónicos. Es decir, nuestra geografía nos hace, en cierto sentido, un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio. Tenemos los cielos en Atacama, los cielos más limpios del mundo, donde tenemos los centros de visión astronómica, y de hecho el próximo año, probablemente en unos años más, vamos a tener el telescopio más grande en el mundo en Chile. Eso significa que también el sol que pega en nuestro país nos da un potencial enorme en todo lo que tiene que ver con energías renovables, etcétera. Pero además a veces nos hace jugar malas pasadas como tiene que ver con la sequía, ¿no? Todo esto hace que Chile sea finalmente un laboratorio natural. Esta geografía que tenemos acá nos hace un laboratorio natural y nos hace un laboratorio natural, por ejemplo, se los contaba ayer ahí cuando conversábamos, la NASA hace experimentos en Chile para sus robots en Marte. Y eso significa que acá hay una base para la innovación, una base para la tecnología que está dada desde la misma naturaleza de nuestro país, ¿no? Eso es muy relevante, eso es muy relevante. La siguiente. Y si es que uno piensa en esto que estoy contando, según los datos de la Organización Mundial Meteorológica,
Probablemente Chile es de los países donde el cambio climático más ha afectado, ¿no? Esta geografía de la que les contaba, el cambio climático más nos ha afectado. Hoy día ustedes ven verde todo esto, pero hemos pasado, ¿cuánto? 10 años, 15 años de sequía, y eso es muy problemático. Pero eso mismo genera soluciones. Hoy día desde Chile, y ustedes las van a poder ver en las reuniones que van a tener en estos días, estamos generando soluciones que efectivamente nos permiten a la agricultura mapear la huella, mapear el uso del agua, tener un uso eficiente de agua, ver nuestros cultivos en el celular. Los agricultores pueden ver en el celular sus cultivos, qué está pasando con los cultivos, qué está pasando con los suelos y cómo se están regando esos suelos. Y eso lo van a poder ver ahora en unos días más. Y es muy relevante, y eso tiene que ver con soluciones que salen gracias a un poco a las inclemencias del clima y a nuestro potencial exportador en la agroindustria, ¿no? Por otro lado, si uno mira otro sector muy distinto, pero que también tiene que ver con esta larga y angosta faja de tierra que es Chile, ¿no? Somos 19 millones de personas, pero también un poco un laboratorio en todo lo que tiene que ver, lo decía la ministra, en servicios financieros, en fintech. Chile hoy día tiene una ley fintech que ha sido modelo también en la región y una ley fintech que permite que a todos los emprendimientos relacionados con los servicios financieros, todos los pagos internacionales, todas las aplicaciones, todos esos emprendimientos que finalmente compiten un poco con la banca tradicional, estén en un marco regulatorio que lo haga competir de manera regulada, ¿no? Que no sea que uno cuando está hablando de emprendimientos fintech está hablando fuera de la ley. Hoy día están regulados en Chile y eso es muy relevante porque tiene un apoyo del Estado y eso significa que aparte de tener la banca tradicional, tenemos todos emprendimientos y aplicaciones fintech y eso lo vamos a ver más adelante, también se puede llevar a otros lugares. Y también, solo para ir terminando, estos como canapés que les doy de lo que pueden encontrar en estas reuniones de negocios que van a tener estos días, es todo lo que tiene que ver con los ataques cibernéticos, ¿no? Chile es de los 2-3 países probablemente que más recibe ataques cibernéticos en Latinoamérica. Según un dato que tengo ahí que no estoy seguro que sea verdad, estamos hablando de casi 6 millones de ataques cibernéticos al día. Es una locura lo que me dicen que es verdad, parece. Hay mucho que tiene que ver con esto, que tiene que ver con las catástrofes, ¿no? Y un ataque cibernético que ustedes podrán entender que signifique que se pare el sistema de energía, o que paren las represas, o que tenga que ver con los hospitales, puede generar graves daños. Un ataque cibernético que tenga que ver, que ha pasado, con que todos los datos de la población queden expuestos, puede tener graves consecuencias. Entonces, desde Chile también se están generando, y las van a poder ver, soluciones de base tecnológica para justamente poder prevenir esos ataques y poder encauzarlos, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a poder encontrar en estos días y espero que podamos hacer grandes negocios y podamos subir los niveles de exportación. La siguiente, por favor. Si uno mira, un poco ya lo decía la subsecretaria, por tanto, y lo dijo muy bien, así que voy a pasar rápido, uno mira las exportaciones de servicios de Chile que están relacionadas con, por supuesto, mucho con las empresas de base tecnológico. Estamos hablando el año pasado de un récord histórico, más de 2.300 millones de dólares, y como muy bien decía la subsecretaria hoy día, este año nuevamente vamos a pasar ese récord, por tanto estamos hablando de un potencial enorme, de un ecosistema que se está moviendo muy fuerte. Y como ustedes probablemente saben mejor que yo, los datos de servicios son difíciles de mapear, por tanto, esos números probablemente son mucho mayores. La siguiente, por favor. Y esto es interesante, porque tal como lo decía la ministra Echeverri, si uno pensara dónde estamos exportando servicios, y eso mismo en Chile probablemente nos cuesta decir, uno diría, no, a Estados Unidos no le voy a exportar servicios de Chile a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le voy a exportar? Bueno, efectivamente, el principal destino de las exportaciones de servicios chilenas hoy día es Estados Unidos. Estados Unidos, no les voy a explicar qué significa en términos tecnológicos y en términos de la proveeduría de servicios que es Estados Unidos. Sin embargo, nuestro principal destino. Luego Perú, Colombia, México, países de la región, ¿no? Y cada día más Europa, España también hay un potencial enorme, y hablábamos hace un rato que otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, también hay un potencial muy grande. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué oportunidades comerciales? Esto no sé si avanza o lo vas a presentar. Ahí, todo perfecto, que no me enoje, me dicen.
oportunidades comerciales tenemos en distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, tal como les decía, ahí hay un crecimiento enorme. Estados Unidos hoy día, bueno, ahí lo vemos en las elecciones, ustedes pueden ver que se está criticando mucho, pero la economía de Estados Unidos hoy día tiene controlada la inflación, tiene un crecimiento que está llevando al grupo de los 7 adelante. Por tanto, hay un potencial enorme y hay mucha inversión, sobre todo en educación. Hay mucha inversión en educación que se está haciendo y ahí Chile tiene un potencial enorme en todo lo que es EdTech. Durante la pandemia salieron desde Chile muchas soluciones que tienen que ver con la administración de instituciones de educación superior y de colegios, y además con los contenidos. Y eso hay oportunidades enormes que hoy día ya se están exportando a Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, México, México hoy día, a propósito del nearshoring, etcétera, tiene un potencial enorme. Hay mucho que está pasando en el ecosistema mexicano, no sé cuántos de acá son de México, varios. Estuve hablando ayer con algunos de ellos y me podrán reafirmar lo que estoy diciendo. Hay un potencial enorme, todo el comercio que está pasando con Estados Unidos y el comercio intra-México. Hay más de 700 emprendimientos anuales que van a necesitar, por supuesto, apoyo en distintos niveles en nuestras aplicaciones. Y eso en Chile ya tenemos chilenos que están viviendo en México con un potencial enorme y están desde allá proveyendo servicios, y hay un potencial enorme. Por supuesto, en Latinoamérica en general, Latinoamérica exporta hoy día el 16% de los alimentos del mundo, y ahí somos un granero del mundo. Y ahí todas las soluciones que recién hablábamos, las soluciones que tienen que ver con la huella hídrica, las soluciones que tienen que ver con el buen uso de los recursos hídricos, que tienen que ver con los cultivos, con cómo podemos seguir mejorando y siendo más eficientes en nuestros campos, son soluciones que se van a necesitar, y ahí hay enormes oportunidades que ojalá en estos días las podamos conversar. En definitiva, hay un potencial enorme. Acá la ministra lo decía, la subsecretaria lo decía, y desde ProChile queremos seguir apoyando para que sigamos haciendo negocio y sigamos exportando. La siguiente, por favor. Y contarles finalmente que estamos muy contentos con lo que les decía. Tenemos 33 compradores internacionales a los que les vuelvo a agradecer su presencia acá. Tenemos más de 150 exportadores, emprendedores chilenos que se quieren hacer reuniones con ellos, y vamos a tener alrededor de 700 reuniones de negocio. De esas 150 empresas chilenas, alrededor del 70% son pymes, y eso nos pone muy contentos, porque los servicios, las pymes tienen un movimiento muy relevante, y estamos como ProChile apoyando la diversificación de las empresas exportadoras, y en los servicios hay diversificación en términos de los tamaños de las empresas y también, como lo veíamos, de los destinos donde estamos exportando. Así que solo me queda, entiendo yo, felicitarlo y invitarlo a que después de esto empecemos a hacer negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Lo invitamos a quedarse acá porque vamos a dar paso a la foto oficial. Por favor, ministra, subsecretaria, pasen adelante. Yo creo que acá, ¿o no? O allá adelante. ¿Arriba o no? Arriba más bonita. Sí. Muchas gracias. Los invitamos a una segunda foto donde invito a la directora nacional de ProChile, a la jefa del área y a los representantes de gremios que están aquí presentes en este lanzamiento. ¿Arriba o no? Sí, más bonita.
Antes de continuar con el programa, no queríamos dejar de destacar a las personas que están detrás de cada solución. Esto es un ejemplo del talento, permanente curiosidad y arrojo que caracteriza a los chilenas y chilenos en el mundo de los servicios de exportación. Seguimos entonces y ahora damos paso a un espacio de conversación moderado por el periodista Juan Pablo Silva, donde se abordarán las nuevas tendencias en tecnologías e inteligencia artificial. Aprovecho de comentarles que este espacio va a ser grabado y quedará en formato podcast en las plataformas de Radio Infinita. Muchísimas gracias entonces, damos por inaugurada en Expro Tech 2024. Espero no caerme acá. ¿Cómo están? Nosotros vamos a hacer un ejercicio acá, como si no hubiera nadie mirando este panel. Vamos a jugar a que estamos en un living o en un bar o donde quieran, conversando con los panelistas que van a estar hoy día. Yo soy Juan Pablo Silva, soy periodista del Diario Financiero, de la edición de los domingos. Tengo un podcast de startups, creo que esa es la razón por la que estoy acá. Y queremos replicar eso en esta jornada. Así que quiero invitar a Nicolás Goldstein. Él es el director ejecutivo de Accenture de Hispanoamérica, Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica, y director de AmCham. A Marina Tannenbaum, experta en inteligencia artificial aplicada a los negocios, socia de Applied Consulting, cofundadora de EasyBots, directora de la ACTI y directora de empresas. Tiene más títulos que Colo Colo aquí. Y a Lorena Sepúlveda, dueña de casa, la directora nacional de ProChile. También que se escuche, hagamos una prueba, que se escuche bien, y el ejercicio es, la conversación está acá. Piensen que no hay nadie mirándonos, que no estamos en vivo, que esto no va a quedar grabado, sino que es una conversación hiper espontánea. Hay muchísimos temas de los que vamos a hablar. Claramente con Nicolás no vamos a hablar de fútbol porque no vamos a salir ganando. Pero vamos a hablar de inteligencia artificial, entre otras cosas. Inteligencia artificial, que es un tema que probablemente ustedes saben harto, pero además de que saben harto, últimamente probablemente los han bombardeado. Estamos todos bombardeados de lo que está pasando con inteligencia artificial. Yo al menos tratando de actualizar mi currículum porque en cualquier minuto me reemplazan. Pero creo que hay muchas cosas que están pasando y que es interesante que las conversemos, porque desde Chile se está generando tecnología, se están exportando servicios y hay empresas tecnológicas que están haciendo mucho ruido afuera. Por nombrar algunas, tenemos a Notco, que está generando alimentación con inteligencia artificial, tenemos a Book, que genera una plataforma de recursos humanos, y tenemos a 2 chilenos en Runway, que es una plataforma para generar videos con inteligencia artificial que hoy día le compite a OpenAI, incluso a Meta y a muchos más. Quiero partir con la primera pregunta, que es lo más atingente, lo que nos convoca tal vez. ¿Cómo? Y esto es una pregunta abierta a los tres, pero quiero que se genere un diálogo, no quiero que esto sea un panel y que cada uno diga su opinión, quiero que incluso discutamos acá. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la inteligencia artificial en términos del impacto social en el mercado laboral? En la sociedad chilena, pero en la sociedad, en el mundo. Podemos ir de... ¿Quién dispara? Dispare yo. Mira, tuve la suerte la semana pasada de escuchar a un profesor del MIT que se llama Roberto Rigobón, profesor de Economía Aplicada, que se los recomiendo mucho al que no lo haya podido escuchar, que ha estudiado muchísimo todo este tema del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Y es bien especial porque nosotros que nos dedicamos a la tecnología, cuando le preguntamos a estos expertos del MIT cuál es el impacto en el mercado laboral, la respuesta es justo la no tecnológica. Porque al final la tecnología va a ir creciendo y sabemos que va a ser más rápido de lo que podemos imaginar. O sea, eso nos ha pasado todos los últimos años. Entonces él decía, yo lo voy a hacer cortito para que sea una conversación, que básicamente había 5 elementos
que eran los que las personas teníamos que ocuparnos de desarrollar en nosotros, en nuestros hijos, porque son las cosas que la inteligencia artificial no va a ser capaz de reemplazar, ¿ya? Y él habla de una sigla que es el EPOC, con H al final, y que son la empatía, la creatividad, la presencia, el estoy aquí, la ética y me falta uno. Y es súper interesante porque son esas cosas que al final, ¿cuál va a ser el impacto? El impacto va a ser que todo lo que está fuera de estos 5 elementos, bien probablemente vamos a aprender a hacerlo de otra manera. Eso sería. Yo sumo al comentario de Marina, que lo comparto totalmente, el impacto sobre las exportaciones, que es el negocio de ProChile al final. Claro, no hay una medición, pero hoy día tú ves que es creciente el número de startups y de scale-up que están en este proceso de internacionalización con soluciones que están a la vanguardia. Ya lo veíamos aquí anteriormente, ¿no? Entonces ahí claramente va a haber un impacto y está habiendo un impacto desde la matriz exportadora nacional, incorporando cada vez más conocimiento, más tecnología y finalmente también más competitividad, porque todo esto lo que nos hace es entregar soluciones más competitivas al mundo. El impacto es enorme y el que no lo entendió, que lo vaya pensando 2 veces. Como dice Marina, hay una parte tecnológica que va a ser commodity. ¿Sí? Todas estas herramientas que uno ve van a seguir avanzando y son gratis, ¿no? Uno puede usar chat GPT gratis. La diferencia la va a hacer la gente. Lo que pasa es que la gente va a tener que encontrar cuál va a ser su rol, cuáles son los atributos que va a tener que estar desarrollando. Se van a eliminar muchos tareas. Justo en Accenture hicieron un informe y mostraban en 19 industrias, se siguieron 2.000 personas la tarea minuto a minuto y se clasificó en 3. Las tareas totalmente automatizables, las parcialmente y las que no. La industria que más se iba a automatizar, 70% la banca, los seguros, capital markets, la que menos, la de recursos naturales, pero era 50%. Digo, para que entendamos la magnitud. Y después el tiempo. El que cree que esto va a ser al 2100, no. Estamos hablando de 5 años, 20 años como mucho, que todo esto que estamos haciendo va a cambiar. Y no quiero sonar oscuro ni poner miedo. La humanidad pasó por esto en otras etapas. La revolución industrial fue lo mismo. Productividad masiva, máquinas, y la gente se tuvo que reconvertir. Estamos frente a exactamente lo mismo. Y la humanidad sobrevivió y va a volver a sobrevivir. Probablemente tengamos que poner bastantes regulaciones porque las máquinas no piensan, pero la inteligencia artificial sí piensa. Y al final la inteligencia artificial, lo leí en el diario el fin de semana, es una raza creada por el hombre con todas sus virtudes y con todos sus defectos, y la máquina pensando sola, con una capacidad de pensar muy grande y con una velocidad muy grande de reaccionar. Eso en algún minuto nos puede jugar en contra y eso hay que regularlo. Ustedes me imagino que vieron la semana pasada, el jueves fue We Robot, el lanzamiento de Elon Musk, de Optimus, del Cybercab, de esta van eléctrica. ¿Qué tanto de eso, y tal vez Nico, que te toca mucho ver lo que hacen en el mundo, estás viendo que de verdad está pasando? O sea, mira, esa es la mejor definición. En los 80s manejabas el auto, bajabas las ventanas a mano, si tenías mucha plata no, había algunos que eran automáticos, pero manejabas todo, frenabas, te hacías todo vos. Hace 10 años empezó la asistencia de carril, empezó la velocidad automática, ¿sí? Asistencia con inteligencia. Ahora el auto maneja solo, esa es la evolución. Pero hasta la semana pasada manejaba solo y tenía un volante y unos pedales porque había algunas cosas que igual la gente tenía que hacer. Esta semana ya salió el auto que no tiene volantes y no tiene pedales. Totalmente automático. ¿Y después de esto qué? Después de esto los autos que conversan entre ellos, entonces te está yendo a Viña y hay un choque 50 kilómetros adelante y si no te puede desviar porque la ruta más eficiente es esa, lo que va a hacer es que el auto vaya más despacio, consuma menos combustible. Y no tengas que seguir yendo a 120 kilómetros por hora y frenar y esperar 10 minutos ahí el taco. Entonces, es la evolución natural de la inteligencia artificial y, de nuevo,
Hace 10 años no había autos que se manejaban solos. Cualquiera que vaya a San Francisco hoy se baja la aplicación y se toma el taxi y parece que lo maneja un fantasma. ¿Y ustedes cómo están viendo esto en Chile? ¿En Chile se ven avances, tal vez, de la parte de los exportadores? ¿Ustedes están viendo que realmente hay servicios que están desarrollando inteligencia artificial así de aplicada? Absolutamente, absolutamente. Hay muchos casos que no solo los desarrollan en Chile, sino que además esto los llevan a los mercados internacionales, mercados tan sofisticados como ya se mencionaba anteriormente, Estados Unidos, etcétera. Entonces, claramente somos testigos que día a día hay muchas empresas que están usando este tipo de tecnología y que eso, como yo decía anteriormente, lo hace más competitivos los mercados internacionales. Se internacionalizan de una manera distinta de una empresa tradicional. Su forma de llegar a los mercados es otra y con ellos como ProChile hemos ido aprendiendo cómo ayudarlos también en ese camino. Y Marina, tú que estás metida también en la parte del negocio, porque siempre la ciencia es muy bonito y uno puede ver videos y puede ver que es extraordinario todo lo que está pasando, pero tiene que ser rentable. Así es. Pero quería contar una anécdota primero, Dale, vinculando mejor. lo que contaron, porque estaba muy divertido. Porque vincula, justo lo contaron ustedes dos. Érase una vez hace 10 años, cuando la inteligencia artificial era todavía, no sé, algo que sabíamos que existía, pero no usábamos. Estábamos con un par de socios buscando hacer algún emprendimiento. Ahí empezamos como en el mundo de la consultoría y fuimos a hablar con la gerente de un contact center de una línea aérea, amiga, buscando qué problemas tenía que resolver. Súper abierto, o sea, no había nada de IA en esa conversación. Y ella estaba absolutamente desesperada por los niveles de rotación de las ejecutivas de contact center, porque no se aprendían los scripts, porque decían cualquier cosa. Entonces, nosotros la estábamos escuchando y de repente se agarra la cabeza y me dice, ¡ay, qué ganas de que todas estas sean robots! Nosotros nos miramos así como, ¿y se podrá? Estoy hablando solo hace 10 años. En ese momento empezamos en este mundo de crear emprendimiento y consultoría en términos de la IA y te muero lo difícil que era. Nadie nos entendía de qué estábamos hablando. O sea, ahora estamos felices. O sea, ahora la gente quiere de esto. Pero a propósito de lo que tú decías de la velocidad del cambio y de cómo en Chile sí pasan cosas. Lo que te estoy diciendo parece que fuera, algo que pasó hace 100 años y son solo 10. Entonces, efectivamente, en Chile sí pasan cosas y esta capacidad de tener los ojos abiertos y de sumarse muy importante. ¿Y estamos preparados en Chile para recibir este cambio? Yo creo que sí, yo veo que sí. Aquí nuestro presidente aquí de ProChile dio muchas cifras respecto a lo que ha pasado en términos de conectividad y que se pueden agregar muchas otras más. Pero yo creo que, y desde el mundo de la empresa, creo que las mayores razones por las cuales en Chile sí puede pasar esto, y de nuevo es súper distinto al mundo de la tecnología, pero yo creo que se complementa mucho, es que somos un país en que nos ponemos de acuerdo. Somos un país en que podemos conversar, por lo tanto generamos una estabilidad política, económica, que da esa confianza que se requiere para hacer proyectos, porque todos cuando vamos a invertir, desde comprarnos una casa hasta invertir en empresas, tenemos que tener cierta confianza. Y en Chile nos ponemos de acuerdo, a pesar de que entre nosotros de repente podemos pensar, pienso tan distinto al otro, pero a mí me toca estar en una organización de empresas que se llama ICARE, y que hoy día mismo se hizo un ejercicio súper interesante, súper valioso, en que se junta gente del gobierno, gente de la academia y gente de empresarios para ver, bueno, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo para que Chile crezca al 4%? Entonces, gran pregunta. Y esa es una pregunta que no responde un solo actor. Fíjate que no es una pregunta solo de tecnología, no es una pregunta solamente del Estado. Y en ese sentido, ¿cómo ProChile está ayudando a que aumenten las exportaciones de servicios tecnológicos y contribuya a este 4% soñado? Bueno, yo creo que a lo que indica Marina, ProChile es un súper ejemplo de un trabajo súper enganchado público-privado, en donde somos capaces de ponernos de acuerdo tras un objetivo común, ¿no? que es internacionalizar y que a través de eso en el fondo se mejore el empleo, la calidad y tengamos un impacto social en Chile. Entonces, ProChile, desde ese punto de vista ya llevamos 50 años haciendo esto con distintos sectores, que es básicamente unir la oferta con la demanda. Ese es como el trabajo fundamental de ProChile y esto como
Se dice fácil, en la realidad hacerlo es bastante complejo, porque implica entender los modelos de negocio, implica además entender cómo están funcionando los mercados internacionales, y para eso ProChile tiene una red de oficinas comerciales que lo que hace es estar pendiente de qué es lo que está pasando en el mundo. Y son esas oportunidades las que transferimos a nuestras empresas, y ahí entonces armamos programas de formación, de inversión y de trabajo con los mercados internacionales. Hay un despliegue grande y como yo lo mencionaba anteriormente, hemos ido aprendiendo, porque al principio trabajábamos con los sectores más tradicionales y hoy día tenemos un portafolio importante de empresas de servicios, de startup y de scale-up, y eso hace en el fondo que su proceso de internacionalización sea diferente. Estas empresas se instalan en los mercados de destino, levantan un capital afuera, totalmente distinto de un proceso tradicional de exportación. Yo puedo dar fe de que eso funciona, porque, y esto no es publicidad pagada, o puede que sí, en verdad, pero hay una startup chilena que se llama Global 66, que son auspiciadores del Bayern Múnich en Alemania, son la fintech oficial del Bayern Múnich, y yo cuando le pregunté a Tomás, al fundador, oye, ¿cómo llegaron al Bayern Múnich? Porque me imagino que con mucho capital, porque se requiere mucha plata. Dijo, no, nos acercamos y las oficinas de ProChile en Alemania nos contactaron, así que efectivamente se está generando una red que apoya a los emprendedores a llegar a estos mercados. Y hablando de mercados internacionales, porque a veces nos pasa que nos quedamos mirando mucho lo que está pasando en Chile, pero sobre todo con este tipo de tecnologías hay que mirar hacia afuera y no hay que pensar en las soluciones como algo para Chile, sino que hay que pensarlas como algo LATAM o global. ¿Cómo, Nico, tú estás viendo en el fondo las tendencias que están pasando afuera? A ver, algunas cosas. Primero, dijiste, ¿estamos listos? No estamos listos. Pero nadie está listo. Es como ser padre por primera vez. ¿Quién estuvo listo para ser padre por primera vez? Nunca. Estamos en ese sentido. Ahora, en términos relativos, y acá tomo la ventaja de no ser chileno, a pesar de que vivo hace 15 años acá y conozco bien el mercado, Chile está en una posición única. ¿Por qué? Porque la geopolítica te marca que Estados Unidos está mirando mucho al friendshoring, que es a poner servicios más en Latinoamérica y separarse un poco de Asia, India, China, por todo lo que está pasando, más la guerra, todas las crisis que leemos en el periódico. Entonces, está mirando hacia Latinoamérica, con una demanda muy grande de servicios tecnológicos. Entonces, Chile además, nos tocó estar con AmCham hace 2 semanas, Casablanca, gobierno 2 días, MIT, Harvard 1 día, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan los últimos 2 días. Todos te dicen lo mismo. El país más confiable de Latinoamérica es Chile, por sus instituciones, por el track record que tiene en los últimos 30 años, fenomenal. Entonces, cuando de otros lados miran para Latinoamérica, el primer país donde dices voy a poner $1 es Chile. Ahora, ¿estamos listos? Sí, en el ranking estamos muy bien, pero siempre hay oportunidad de hacer más cosas, ¿sí? Entonces, vamos a tener competencia, el resto de los países, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica. Yo soy responsable de Accenture en Chile, pero también del resto de los países, y veo esta pelea de talento y para poder suministrar estos servicios hay que hablar inglés, hay que tener promociones como lo que dijo la ministra, esta ley que están pensando, y eso nos va a permitir acelerar. Para mí la palabra es cómo aceleramos. Estamos muy bien en Chile, cómo seguimos acelerando y nos convertimos en ese país de exportador de tecnología, de servicios tecnológicos hacia adelante, y para eso hay que cambiar hasta la currícula de las universidades, ¿no? Y olvidarse que ya no hay que estudiar 5 años para poder dar servicios de esto. Uno con 6 meses, 12 meses perfectamente podés exportar servicios. Entonces, lo que veo es una gran oportunidad. Vamos muy bien, ojalá podamos acelerar mucho más. ¿Cómo podemos acelerar? Yo estoy de acuerdo contigo, Nico, en que nadie está preparado para ser padre. Y para ser madre, menos aún. ¿Sabes qué? Yo veo a los chilenos, nos veo, y creo que en esta capacidad de acelerar tenemos una ventaja gigante, y es la enorme resiliencia que tenemos los chilenos. Y no quiero decir que nuestros vecinos y amigos tengan una distinta o menor, pero la de nosotros me parece notable. O sea, cuando uno ve el terremoto del 2010, grado 8,8,
y que sirvió para que al final Chile no solo se levantara, sino que la economía creciera. O, no sé, lo de los mineros, que seguramente muchos de los que no son chilenos supieron que había, no sé, 33 mineros que estaban no sé cuántos metros bajo tierra y se hizo de todo para sacarlos. O sea, ahí hay algo especial, hay algo que tiene que ver con las personas. Y eso no pasa en todas partes. O sea, el mismo estallido social, o sea, fue hace nada y teníamos, pero un desastre, no se habría podido pasar por aquí afuera. Y nos pusimos de acuerdo y hay una resiliencia que me parece un valor gigante y que si uno lo junta con este capital gigante de la geografía, de ser capaces de ser pioneros en el hidrógeno verde, o sea que podemos tener contact center que generan energía, que utilizan energía limpia, o sea, se juntan en Chile, que es bien raro porque esta angosta y larga faja de tierra tiene estas características geográficas. Y que quizás eso es lo que nos hace ser personas que, pues, vienen cambios, sí, vienen un montón de cambios. ¿Alguna duda que vamos a poder salir adelante? ¿Y que vamos a poder superarlo? ¿Y que vamos a poder exportar? No, ninguna. Claro, somos un país también súper chico, entonces si no nos ponemos de acuerdo estamos bastante complicados. Hay otros países que se pueden dar esos lujos y son más grandes, pueden tener problemas internos y va a seguir avanzando hacia adelante. Tocaste un punto. Pero hay otro atributo que me gustaría destacar y que conversando ayer con nuestros 33 invitados internacionales salía en la palestra, que tiene que ver con la capacidad de entregar soluciones moldeables a las necesidades. Yo creo que tiene que ver harto con la resiliencia, eso, la flexibilidad y la capacidad de ponerte en el lugar del otro y de poder adecuar ese servicio que tú entregas a la necesidad, que no pasa con todos los proveedores, ¿no? Y lo destacaban ahí. Yo creo que están juntos probablemente ese atributo. Un buen punto, claro. Y en ese, ustedes dos tocaban el punto de que nosotros tenemos, por ejemplo, lo del hidrógeno verde. ¿Qué mercados ven en el fondo que son atractivos? Y quizás la respuesta la pueden dar mucho mejor las personas que están acá sentadas, pero ¿qué mercados ven que desde Chile somos atractivos para el mundo? O sea, yo primero que nada veo de manera impresionante cómo cambia que para todos los exportadores de todo el mundo, las restricciones que empiezan a existir de los países más desarrollados para recibir sus servicios y productos en términos de la trazabilidad, en términos de que efectivamente las cuotas de emisión de carbono sean demostrables, trazables y que cumplan con los parámetros, es cada vez más dramático. O sea, eso hace que en muchos casos los grandes puedan seguir compitiendo, a los chicos les va a salir muy difícil, porque las empresas más chicas les cuesta mucho más hacer esa trazabilidad. Entonces, cuando estamos en mercados como el chileno, donde efectivamente está la tecnología como para hacer esa trazabilidad y además el hidrógeno verde y toda la energía verde nos hacen posible alimentarnos con energía más limpia, nos genera esta como capacidad distinta de pararnos en este entorno súper cambiante. Me imagino, Lorena, que tú tienes una visión también. Sí, claro, o sea, Chile partió en el fondo con un trabajo muy importante en los mercados de la región, ¿no? En Perú, en Colombia, después en Centroamérica, en México hoy día es un punto tremendamente importante por todo lo que por el desarrollo, ¿no? Por las necesidades agrícolas que hay. Hoy día Estados Unidos también aparece como principal mercado destino de nuestras exportaciones de servicios. Y ahí yo creo que sin lugar a dudas hay espacios para crecer, ¿no? Pero también han sido aventurados y hemos cruzado el charco y hemos llegado también a España. O sea, hay muchas startups y scale-up que están instaladas allá porque ven a España como una puerta de entrada también a Europa. Entonces yo creo que en términos de los mercados hay posibilidades grandes en todas estas áreas y además en todas las áreas que Chile tiene fortaleza, como el área de las fintech, el área de las agrotech, que están vinculadas a toda la industria exportadora nacional del mundo del agro. O sea, hoy día Chile es un tremendo jugador mundial en el área del agro y por tanto alrededor de eso se han desarrollado innovaciones, soluciones, tecnologías que hoy día son demandadas por, en el fondo, industrias similares en la región y más allá de la región. Entonces la invitación es a eso, es a mirar. ProChile, que voy a pasar un aviso, ProChile tiene un sitio web tremendamente interesante con muchos análisis, información y estudios para nuestras startups y scale-up que pueden ver ahí en el fondo las posibilidades de internacionalizarse. Yo te agregaría dos temas. Tema de ciberseguridad, de IT y de OT, de operaciones. Chile va muy bien y tiene para hablar al mundo.
Temas de minería ni hablar, hay desarrollos que se hacen acá en Chile, desde camiones autónomos, tratamientos de aguas que se exportan a Canadá, a Australia, es un referente, y la banca es muy desarrollada acá, y el retail es muy desarrollado, entonces también muchos de los desarrollos que se están haciendo para banca y para retail, uno mira afuera, antes, hace 15 años, siempre venían los expertos de afuera a decirte cómo se hacían las cosas. Uno copiaba mucho en Sudamérica. Hoy, con inteligencia artificial, los desarrollos son online. Un día da un paso Europa, otro día da Estados Unidos, otro día Asia, otro día da Latinoamérica. Entonces, se emparejó mucho la cancha. Entonces, banca, retail, ciberseguridad, minería, son temas que Chile tiene mucho para hablar. Yo quiero aquí hacer un ejercicio. Quiero que levanten la mano las personas que están acá sentadas que tienen alguna aplicación de inteligencia artificial en el celular. Bueno, alguna en el fondo, o ChatGPT, ya. Y vamos a hacer ahora la segunda parte. Esto también va para ustedes. Quiero que busquen, puede ser en el Meta AI, puede ser en ChatGPT, donde quieran, en qué industrias Chile es líder, para ver si es que la inteligencia artificial no tiene una respuesta. Vamos a ver si... Yo soy un Optimus, no soy un humano, así que no necesito... ¿Tienen la respuesta ya? ¿Qué dice? Líder mundial del cobre. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O está alineado a OpenAI? Y pesca también, energía renovable, industria forestal, efectivamente son ¿cuál? Vino, bueno, claro, eso, y me imagino que ustedes lo van a ir viendo durante estos días. Supongo que la organización contempla, es trabajo, es trabajo. En estas industrias está lleno de oportunidades y a veces pasa... Y esto lo digo yo desde, en el fondo, lo que me llega a mí en la prensa. Nosotros cubrimos todos los domingos lo que está pasando en el mundo startup. Y me empezó esto con una conversación de un gran emprendedor, es indio, pero está en Chile, tiene una startup que se llama Cupos, Amit Sodani se llama, él me decía, mira, ustedes se preocupan del unicornio y fintech y insurtech y están buscando, pero ustedes no son líderes en eso. Ustedes son líderes en minería, en agro, en forestal. Ustedes tienen que buscar ahí los próximos $1 billion companies. ¿Cómo estamos trabajando para eso? ProChile tiene un programa específico, y esto como que parece que la pregunta hubiera estado absolutamente preparada, ¿no? Pero que se llama de soluciones globales, y lo que hace justamente es sobre el mismo concepto que te transfirió él, es que en el fondo en torno a estas grandes industrias exportadoras nacionales, en torno a estas grandes industrias tractoras, existe innovación, pues, obvio, si no, no serían competitivas, ¿no? Y tecnología. Y esas en el fondo startups que ProChile las está levantando y trabajando para salir a los mercados internacionales. El tema de acuicultura, es impresionante lo que hay en los territorios, en Puerto Montt, en los lagos. Ahí tú tienes una cantidad enorme, digamos, de un clúster súper bien armado en términos de innovación y de tecnología. Así que ahí la invitación a todos los que nos están escuchando que se acerquen a nuestra institución, porque tenemos ahí información y los podemos ayudar en este proceso de internacionalización. Y aquí una pregunta, ¿qué será que los emprendedores en general, espero no estar siendo generalista, pero a mí me pasa que de verdad hablo con muchos emprendedores, todas las semanas, todos los días, pero y en general están buscando el unicornio de Silicon Valley, hacer el IPO en el Nasdaq o el exit con una fintech, pero no se está viendo tal vez la próxima solución que necesita Codelco, que necesita AMSA, o la próxima que necesita CMPC, que necesita Arauco. ¿Será que esos están más callados y no le llega a la prensa o no está pasando? ¿Ustedes qué están viendo? A mí me ha pasado en el mundo de la tecnología toda la vida que somos lo menos marqueteros que existe. O sea, los que estamos en tecnología en general somos los últimos que levantamos la mano para decir, mira lo que estoy haciendo, apláudeme. De hecho, creo que un caso súper importante de ver es lo que pasa en Concepción. Las universidades de Concepción han creado un hub de desarrollo tecnológico impresionante. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a verlos y de verdad están haciendo ingeniería aplicada.
para minería, para el agro, biotecnología, ciberseguridad. Es impresionante todo lo que están haciendo. Y incluso tienen un modelo muy virtuoso en que hacen que estas empresas que se crean al alero de la universidad hacen partícipe a los profesores, hacen partícipe a los alumnos, hacen partícipe a inversionistas afuera. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen para que firman un contrato? ¿Qué hacen? Entonces, uno de los profesores a cargo, porque ellos tienen el primer doctorado en inteligencia artificial de Latinoamérica, estas universidades. Entonces decía, ¿sabes qué? No, porque cuando uno ya empieza a pensar en el contrato, ya te metiste en un problema. Entonces, primero creemos valor, y cuando hayamos creado valor, ahí vemos cómo nos repartimos la torta. Entonces, esta perspectiva, que es más académica, más como desde la buena voluntad, por decirlo de alguna manera, desde el como querer generar conocimiento y valor, yo la veo ahí, pero que si bien igual tienen ambición, son más enamorados del conocimiento que del ser unicornio. Igual, déjame darte vuelta a la pregunta, ¿no? Vos decís, ¿qué industria? Hablamos, perfecto. Hay temas transversales que salen, entonces el emprendedor, el unicornio, a lo mejor está buscando el éxito económico, y acá creo que estamos hablando del país y cómo ProChile genera esto y cómo los 33 visitantes pueden confiar en el país para venir a comprar. Entonces, yo no puedo hablar de mis clientes, pero 3 de los 4 que mencionaste tienen contratos multimillones de dólares con nosotros para hacer data analytics, ¿sí? ¿Qué roles están haciendo? Porque eso es importante. Hay 3 tipos de trabajos nuevos que los vemos y estamos desarrollando. Están los que llamamos los entrenadores, los explicadores y los mantenedores. Entonces hay gente que, ojo, no son chicos de 22 años, o sí, muchos son chicos de 22 años, pero hay un montón que son de la Silver Economy, de los que tienen canas como yo, que cuando los contratás, hay gente joven, acá tengo miedo, hay más gente sobre 35 años, ¿no? Adoro contratar gente más de 50 años, comprometidos, tienen un montón de horas de vuelo y saben, valoran y aprenden rápido y están súper bien. Entonces vos tenés los entrenadores que les están enseñando a las máquinas 2 cosas, que cometan menos errores y que se comporten como seres humanos. Eso es lo primero. Segundo, tenés los explicadores, que es cuando la máquina mete la pata, porque hoy vemos un montón de errores que se cometen, entender el algoritmo para poder desarmarlo y explicar en dónde metieron la pata y corregirlo. Y el tercer grupo que están haciendo, que son los mantenedores, son los que tienen que velar porque se use correctamente. Y este es a lo mejor el que más me preocupa, porque acá tiene que ver la ética, las leyes, y acá entró una ley a ser analizada que tiene que ser aprobada, ojalá pronto, ¿no? Esto lo he hablado con la ministra, por suerte, porque hay que regular esto. Pero esos 3 grupos se están formando, cada vez necesitan más gente, y no hace falta ser un chico de 23 años que lo estudia en la universidad, cualquiera se puede reconvertir a estas funciones con un poco de estudio. Lo que te abre la economía de nuevo, te genera posibilidades, entonces se van a eliminar trabajos, pero van a nacer una cantidad de nuevos súper importantes. Claro, y probablemente algunos también van a ser mucho más fáciles, se van a potenciar en el fondo con inteligencia artificial, y eso es lo que... Porque hay como 2 visiones, no sé si a ustedes les pasa, pero yo he escuchado a mí, si es que alguien dice experto, al tiro es red flag, como porque eres experto. Pero he escuchado a expertos que dicen, se acabó esto, la inteligencia artificial se va a comer todo, se acabaron los puestos de empleo, Optimus va a comerse el mercado, van a haber cybercaps en todos lados, pero otros que te dicen no, todo lo contrario, esto va a hacer que realmente se acorten muchas brechas, haya más oportunidades para países con menos recursos naturales tal vez y con menos gente. ¿Cuál es la visión de ustedes en cuanto a inteligencia artificial? Y aquí me encantaría que cada uno dé su respuesta. Hay una visión que a mí me gusta mucho, que dicen que cuando empezó toda la era de Internet, una de las hipótesis que había dentro de los economistas es que, dado que Internet era gratis y masivo, iba a cerrar las brechas en términos de los más ricos y los más pobres, ¿ya? Porque al final todos íbamos a poder acceder a lo mismo. Sin embargo, lo que pasó era que, si bien todos teníamos acceso, entre comillas, a la misma información,
la capacidad de análisis de esa información era mucho más grande de el que había tenido más educación que el que había tenido menos. Entonces lo que provocó no fue que se aplanara esa diferencia, sino que se agrandara. Porque aquellos que tenían capacidad analítica, que habían tenido esta educación, podían tomar mucho mejores decisiones y por lo tanto hacer mucho mejores negocios. Entonces, ahora, en esta nueva era, en esta nueva revolución, que uno puede pensar también en la revolución industrial, pero estoy pensando en esa de Internet que es más cerquita, la postura es contraria. Dice, ¿sabes que en realidad ahora sí que vamos a lograr que esta desigualdad sea menor? ¿Por qué? Porque alguien con menos educación o alguien con más educación, dado el soporte que da la AI, se ponen en lugares bastante parecidos. Entonces, soportado por la AI, tú puedes tener una persona que se estudió todo y una persona que lo está recibiendo online desde un bot y saben lo mismo. Son capaces de entonces tomar decisiones con los mismos antecedentes. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo que ojo a los que dicen expertos, y sí ocurre que va a haber muchos más que van a tener mucho más conocimiento disponible y por lo tanto mucho más capacidad de crecer y hacer cosas. Yo desde una visión muy ciudadana, porque no soy nada de experto en esto, yo tengo una visión positiva, insisto en lo que yo intervine al principio, ¿no? que yo creo que al menos desde el punto de vista de donde estamos nosotros, te genera oportunidades, ¿no? Te democratiza la información y yo creo que nos abre más posibilidades con una economía en el fondo más sustentable en el tiempo, ¿no? que tiene que ver con todo el uso del conocimiento, de la experiencia, más que de la extracción propiamente tal. Y yo creo que ahí hay un desafío país grande. Cuando empezó Internet dijeron que no iban a haber más libros, que no iba a haber en papel, que no iba a haber más periódicos en papel. Yo hoy a la mañana leí el diario en papel, igual que todas las mañanas. Te abre opciones, ¿sí? Esto va a abrir más opciones. Va a haber gente que va a hacer el trabajo de una manera, de otra. Lo que sí, va a haber más productividad, claramente, y va a liberar tiempo. Pero de nuevo, si voy a la revolución industrial, ¿quiénes trabajaban antes? Los chicos desde los 10 años, ¿cuántos días trabajaban y cuántas horas? Existió el sábado y el domingo, ¿sí? De golpe. Probablemente trabajemos 4 días a la semana, 3 días y medio, y tengamos más tiempo libre. Entonces, con la revolución industrial empezó a haber hilados, ¿sí? Telas, y la gente empezó a cambiar, se empezó a hacer más limpio, y lo que usaban los ricos se masificó y empezó a haber más demanda y se generó una nueva economía. Con esto va a pasar lo mismo, a mí me liberan tiempo y bueno, los cines, los espacios de comida, los lugares de encuentro van a empezar a florecer. ¿Por qué los shopping centers cada vez ponen más restaurantes y menos tiendas? Porque se está, de nuevo, la industria del viaje, después de la pandemia, explotó. Ya mi abuelo le regalaba a mi abuela un tapado de piel y eso era lujo. Hoy el lujo es irse de viaje, sacar una foto y postearla, ¿sí? Va cambiando. Entonces se va a reinventar lo que es el tiempo libre, vamos a trabajar menos. Mi gran pregunta es, imagínate, trabajamos 3 días y medio y 3 días y medio no. ¿Cómo vamos a pagar esos 3 días y medio? Y ahí probablemente el Estado tenga que replantearse, y no sé si habrá una contribución universal, si un impuesto, las empresas van a ser más productivas, entonces le cobraremos más y eso retornará a la gente como una contribución para entretenerse. Digo, ahí ya estoy haciendo mucha futurología, no quiero hacer política, mucho menos. No vamos a hablar de impuestos, ¿no? No, pero claramente se nos va a liberar tiempo. El que está cobrando en el peaje es una tarea que no le gusta. Y otra cosa, cuando vos le das herramientas de inteligencia artificial a la gente, a los empleados, lo disfrutan y les gusta trabajar con eso. Todos los que trabajan con eso ven un valor y ahí es donde nos olvidamos de la tecnología, lo que decía Marina, y nos concentramos en la gente, capacitar a la gente, darle herramientas, entender hacia dónde vas en la empresa, en el Estado. Hay que capacitar a la gente.
clave. Perdona, déjame tú dijiste que era una conversa. Sí, dale. Que hay algo que, esto de cuánto tenemos que hacer las empresas versus cuánto el Estado, ¿sí? Hay una cosa que yo he visto que a mí me gusta mucho, y es que hay empresas que ya están diciendo, sabes, que en realidad puede que haya definiciones que vengan, por ejemplo, como tenemos nuestro proyecto de ley de AI o protección de datos personales y todo eso, que somos un país ordenadito, pero, y hay empresas que están diciendo, sabes, que yo avanzo igual. O sea, por ejemplo, nosotros hoy día estamos haciendo, no voy a contar la empresa, una empresa grande en Chile nos pidió que les diseñáramos su política de inteligencia artificial para los empleados. ¿Ya? Y no es que no quieran que los empleados trabajen con AI o hagan pruebas, sino que lo que quieren es delimitar la cancha para que puedan jugar tranquilos. Bueno, en el fondo dice, yo no puedo esperar que haya una definición global, porque al final creo que nos va a ocurrir que la tecnología siempre va más rápido que las leyes. Entonces, como somos un país que hace las cosas de manera más ordenada, o sea, ejemplo de orden, no sé si ocurre en todos los países aquí de nuestros invitados, pero nosotros, cada uno, tiene un número de identificación con el que nace y que es nuestro identificador único. Eso no ocurre en muchos de los países, y de hecho eso hizo que Chile tenga una bancarización del 80%, porque hay una cuenta que se da de acuerdo a tu número. ¿Ya? Entonces, nada, pues ese tipo de cosas quería destacar. Oye, para ir cerrando, ya se nos está acabando el tiempo, quiero darle a cada uno de ustedes tres un minuto, que no más de un minuto, para que tengan una reflexión final y ojalá alguna recomendación también, que no tiene por qué ser una recomendación muy sofisticada tratando de mostrar que ha leído mucho, sino que una recomendación que de verdad le haya servido para entender mejor o saber qué es lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Voy yo? A ver, si tuviera una recomendación, es que claramente el mundo de las certezas no es el que nos tocó. Y cuando estamos apostando a hacer negocios es porque somos valientes. Y cuando uno es valiente, como son todos los que están aquí, o somos todos los que estamos aquí, mira lo mejor posible. Y en ese mirar lo mejor posible, yo estoy convencida que en Chile y en muchos países de Latinoamérica, pero en particular en Chile, tenemos unas condiciones únicas y un momento único para generar valor, y lo que hay que hacer es atreverse. Sí, yo tomo el tema de que en Chile hay talento, hay creatividad, hay innovación, hay sofisticación también, y eso en el fondo el mundo está ahí y nos está esperando para llevar todo esto, ¿no? Y que para eso en el fondo hay una entidad que se llama ProChile, que los puede ayudar a algo que es súper importante, a minimizar el riesgo de una incursión en los mercados internacionales. Siempre es riesgoso, ¿no? Entonces ahí está nuestra institución para poder disminuir esas brechas y poder hacer ese proceso de la manera más exitosa posible. Así que no se olviden de nosotros. Y mi recomendación es, no teman, no se conviertan en los abuelos. Yo me acuerdo de mi abuela diciendo, mi hijo, póngame el VHS en la máquina esa que no entiendo nada cuando quería ver una película. ¿Vieron cómo es el celular? Uno toca y muy difícil desconfigurarlo. Una laptop hace 15 años era muy fácil. Prueben, súmense a la tecnología. Acá no hay error. No se queden en el tiempo, fomenten a que la gente, no solo los jóvenes, los grandes también, se atrevan. Y por supuesto la última recomendación, vengan a comprar servicios a Chile, ¿no? que es un gran país y uno como extranjero lo puede decir claramente. Así que, y muchos éxitos en los días que le tocan para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás, Marina, Lorena. Muchas gracias Juan Pablo, a cada uno de los panelistas. Y con esta invitación a atreverse y hacer negocios con empresas de Chile, estamos cerrando esta jornada y aprovecho de darles un aviso de utilidad pública. Las ruedas de negocios comenzarán en el Hotel Le Méridien a las 3 de la tarde. Por tanto, los compradores que se van ahora para allá se van a reunir con los organizadores en el hall de la entrada para hacer los grupos y para que tengan la oportunidad de conocer el maravilloso Metro de Santiago de Chile.
Así que muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, quienes se conectaron también y que tengan una excelente jornada. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.